Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. Y en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de la primera carta de Pedro, donde estuvimos hablando en el estudio anterior de una esperanza viva. Y hoy vamos a continuar donde la palabra nos habla y dice, un llamamiento a una vida santa, o sea, a una vida sin pecado, a una vida alejado del pecado. Y dice aquí el escritor en primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos, vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin accesión de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Continúa diciendo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, cuando leemos aquí esta, esta carta, él comienza diciendo inmediatamente, él comienza diciendo, ceñí, por tanto, ceñí los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué quiere decir esto? Por eso, estén atentos, dice Pedro, y piensen bien lo que van a hacer. Por eso debemos pensar cada paso que damos antes de hacerlo. Dice, para que siempre hagan lo correcto. Oiga bien, mi hermano, usted que es cristiano, pensemos bien antes de hacer la cosa para hacer lo correcto y confíen plenamente en que Dios lo traerá bien cuando regrese Jesucristo. Jesucristo dijo que Él iba a volver y Él volverá. Ahora, encontrará a usted haciendo lo correcto, a mí haciendo lo correcto como cristiano. O sea, es muy importante que estemos haciendo lo correcto delante de los hombres y delante del Señor. Podemos ver a Efesios 6:14, Primera Tesalonicenses 5:6. Vamos a Efesios 6:14 a ver qué encontramos. Mire, 6:14 de Efesios dice, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con el corazón de justicia. Entonces, es la importancia de que estemos nosotros eh, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Estar firme, haciendo justicia, porque a Dios le agrada eso. Y estamos nosotros haciendo eso realmente. Dice Primera Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seamos atentos. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y cuando Él venga, debe de encontrarnos nosotros haciendo su voluntad.
Y Pedro exhorta al creyente a pensar y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso realmente me pone a pensar. Pedro le exhorta a los creyentes a que hagan la voluntad y que piensen y actúen de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es un examen para nosotros. Estamos actuando y pensando de acuerdo con la voluntad de Dios. Si no lo estamos haciendo, hoy podemos empezar. Dice el verso 14, aquí, de Primera de Pedro, como hijos obedientes. Entonces, actuemos y pensemos como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. No conforméis a los deseos que antes tenían. ¿Y cuántos deseos no teníamos nosotros antes de conocer al Señor? Y entonces dice, estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué estando en vuestra ignorancia? Bueno, realmente la ignorancia de no haber conocido a Cristo, de no haber conocido las reglas. Entonces ustedes antes de que conocieran la buena noticia, ¿sabes? El Evangelio de Cristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Romanos 12:2, Efesios 4:18. Y dice Romanos 12:2, quiero que lo leamos, acompáñenme a Romanos 12:2 para corroborar con lo que hemos leído ahora mismo. Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo. O sea, no nos debemos conformar, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En busca de nosotros agradar a Dios, entonces debemos, dice el Romano 12:2, no conformarnos a este siglo, sino transformados, o sea, debemos transformarnos por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento que yo tenía antes de la vida era uno, y hacía y deshacía, pero cuando vengo a Cristo, entonces tengo que ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo tengo que entender esto para que comprobéis, así compruebo que sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En mi mente debe de haber un cambio, en mi vida debe de haber un cambio. Y entonces comprobamos, ¿cómo comprobamos? Con nuestro entendimiento. Venimos a la palabra, vemos lo que Cristo, lo que el Señor le agrada, y entonces tratamos de hacer eso. Y así somos transformados. Y no nos conformamos a este siglo. ¿Y cómo está esto? ¿Cómo está este mundo ahora mismo? Entonces, uno, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entendemos cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta, que es la que Él quiere que nosotros llevemos. Y yo siempre he dicho esta palabra. Es fácil. Vamos a decir que no es fácil, porque estamos en este mundo. Pero se puede si realmente queremos obedecer a Dios y queremos conseguir la vida eterna. Efesios 4:18. Entonces dice, por tanto, la seguridad de la salvación, versos 10 y 12, es básica para la vida en santidad. La seguridad de la salvación. A medida que yo tengo la salvación segura, ¿verdad? Entonces, mi vida debe ser en santidad para conseguir esa salvación. Cuando habla de ceñir, dice, por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, lo que quiere decir es a la costumbre oriental de ceñirse a lo largo vestido con un cinturón como preparación para entrar en acción. Ceñirse, apriétese bien, amárrese bien, ceñir los lomos. Dice el 15, aquí de Primera de Pedro, dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién nos llama? Cristo. Es santo. Entonces ahora tenemos que imitar a Cristo para ser santo,
dice aquí el verso 15, en toda vuestra manera de vivir. Yo, mis queridos hermanos y amigos, ¿qué le digo? Luchando con esto. Porque no es fácil, decía. No es fácil, pero tengo que llegar, tratar de llegar a la perfección de varón perfecto para poder conseguir la vida eterna. Entonces él le dice, en el 16, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y aquí tenemos que trabajar mucho en esto, o por lo menos yo tengo que trabajar en esto. Sé santo porque yo soy santo. Y cuando nosotros vivimos discutiendo, somos santos. Y cuando nosotros vivimos peleando, somos santos. Y cuando vivimos haciendo cosas que al Señor no le agrada, somos santos. Entonces, sé santo porque yo soy santo. Él le dice claramente, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios le eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice Pedro, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a los demás, a las demás naciones. Mientras que los otros viven envidiando, viven peleando, viven maldiciéndose. Entonces el pueblo de Dios debe de ser santo para no odiar, para no pelear, para no envidiarse. Eso es lo que quiere decir esto aquí. Podemos ver a 2 Corintios 7:1, a Lucas 11:44, cuando habla de temor, Romanos 1:17. Mi querido, mi querida, la naturaleza santa de Dios es la motivación para la santidad cristiana. Cuando miramos a Cristo, ¿qué es lo que debemos hacer? Poner los ojos en Jesús, miramos que Él fue santo, miramos cómo Él se manejó en la tierra. Entonces, la naturaleza santa de Dios es la motivación para la santidad cristiana. ¿Queremos ser santos? Miremos a Cristo, imitemos a Cristo. Dice el 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo vuestra predicación. O sea, Dios es juez que no tiene favorito y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de vosotros haya hecho. Así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, o sea, nosotros decimos Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Debemos honrarlo en este mundo todos los días de nuestra vida. ¿Y cómo honramos al Señor todos los días de nuestra vida? Haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Deuteronomio 10:17, Hebreos 12:28. Mis queridos, la certeza de que Dios jugará nuestra obra es otro incentivo para buscar la santidad. Si Dios va a juzgar nuestras obras, aunque recordemos que no es por obra para que nadie se lo ríe, estamos hablando de la salvación, ¿verdad? Ahora, nosotros, las obras que hacemos, tienen que ser buenas, porque esas obras Dios juzgará, es otro incentivo para buscar la santidad. Entonces, cuando las obras que hacemos, nosotros pensamos, decimos, bueno, esto que yo estoy haciendo, Dios me lo va a juzgar. No estoy pensando en que me va a dar que si bendiciones por esta obra. No, eso no. Que lo que yo estoy haciendo, estas obras buenas, lo que me ayudan a mí buscando la santidad. Porque hay quienes hacen obra buscando dinero, buscando prebenda. Que las obras que yo haga es producto de que yo le he creído a Cristo y que Él se siente bien cuando yo hago estas obras. Entonces, un sentido para la cantidad. El temor, bueno, en este contexto el temor no tiene el sentido de terror o miedo, sino de reverencia y respeto a Dios. El temor no es de miedo al Señor, no. Es un temor de que yo haciendo la cosa buena estoy agradando a Dios. Dice el verso 18. Dice el 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata. Porque Dios, mi querido, nos libró
de este modo de vida, el modo que teníamos antes de vivir. Dios nos libró, nos abrió la puerta, ¿verdad? Entonces, y que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados, le dice Pedro a ellos, y bien saben ustedes que para liberarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Dios pagó con su vida, mi querido, por usted y por mí. Primera de Corintios 6:20, Ezequiel 20:18. Redimido, Cristo nos redimió, significa liberar a un esclavo, pagando el precio del rescate. El rescate de los que viven como esclavos del pecado es logrado mediante la sangre de Cristo, como vamos a ver en el verso 19. Romanos 3:24. Dice el 19 que Cristo pagó, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No se pagó con oro y plata, no, fue con la misma sangre preciosa de Cristo. Al contrario, Cristo pagó con la sangre preciosa. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como un sacrificio, como cordero sin ningún defecto. ¡Wow! Siempre hemos escuchado que Cristo pagó con su sangre, que Cristo pagó con su vida, que Cristo nos redimió, que Cristo nos salvó. Pero yo siempre digo también, ¿qué usted y yo no haríamos con alguien que estemos en una playa y nos estemos ahogando, decirlo así, y alguien venga y ya nosotros ya casi muriendo nos salve, nos saque de la playa? Y usted se da cuenta a la media hora que el hombre lo salvó y usted muriéndose. ¿Qué usted no haría, mi querido? Es para pensar por esa persona. Yo estoy seguro que usted va a decir que lo que él me diga, porque ese hombre me ayudó, ese hombre me salvó, esa persona me salvó. Mi querido, Cristo nos salvó de una muerte eterna. Y si hoy tenemos esperanza de vivir una vida después de esta para siempre, es porque Cristo nos salvó. Y si usted le agradece y yo a un hombre que nos salve de la playa que nos estaba ahogando, ¿por qué no agradecerle a Cristo? Ay, yo le agradezco. Pero vamos a ver qué pide Cristo. Lo único que pide Cristo es que lo reconozcamos como nuestro Salvador. Oye, entonces, cuando lo reconocemos como nuestro Salvador, entonces Él bien te dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros, como lo reconocemos como nuestro Salvador, hacemos su voluntad. Ahí que está el punto. Yo lo reconozco como Salvador, sí, Él me salvó, pero no hago lo que Él me dice que haga. Entonces, hay hipocresía en eso, ¿verdad que sí? Realmente, Éxodo 12:5. En el mundo antiguo, los esclavos podían ser rescatados, liberados, pagando el precio correspondiente. El sacrificio del cordero sin defecto en el Antiguo Testamento prefigura la muerte de Cristo para redimir a los pecadores, como le he dicho. Levítico 6:15, Juan 1:29, Primera de Corintios 5:7. Dice el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Está hablando de Cristo aquí. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en los últimos tiempos para bien de nosotros. Para bien de nosotros. Efesios 1:4, Hebreos 9:26. Cuando habla de los posteriores tiempos, fueron inaugurados con la primera venida de Cristo. Los postreros tiempos no desde ahora. Desde que Cristo murió, resucitó y se fue a preparar morada, ya están los postreros tiempos. Porque hay gente que dice, no, los postreros tiempos serán después. Estamos en los postreros tiempos. Desde que Cristo se fue, ya comienzan los postreros tiempos. Hechos 2:17, Hebreos 1:2. Es el 21 para terminar. Y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza sean en Dios, pero nosotros realmente sabemos que Cristo murió y resucitó. Y esta es nuestra esperanza, de que Él resucitó, de que Él se fue y de que Él vendrá. Y nosotros tenemos que obedecerlo. Por medio de Cristo, nosotros creemos en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso, dice Pedro, ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él le dará todo lo que le ha prometido.
y Cristo nos promete la vida eterna. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Ahora, tenemos que vivir una vida santa y esto es lo duro. Porque es muy fácil yo decir, hay que vivir una vida santa de aquí para allá, usted mirándome, pero yo tengo que vivir una vida santa si realmente quiero irme con el Señor. Yo estoy leyendo, pero tengo que poner esto por obra buena para hacerlo. Entonces, ser santo es ser apartado del mundo para servir a Dios. Estando dentro del mismo mundo, ser apartado del mundo para servir a Dios. La gente consagrada a la santidad de Dios dice no a la exigencia de la carne y vive según la voluntad divina. El día a día, mi querido, la lucha que tenemos carne y espíritu. Por eso Pablo en Romanos 7 dice, la cosa que yo hago no es la que yo quiero hacer. Es una lucha que tenemos que hacer todos los días, porque hay una cosa que quiere hacer el cuerpo, la carne, y otra que quiere hacer el espíritu. Yo siempre he dicho que el cristiano que no tiene esta lucha debe revisarse. Es algo personal. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una lucha, hay cosas que queremos hacer y no podemos. No debemos hacerla. Porque es que la palabra está aquí. Entonces, si no tenemos esa lucha, entonces ¿quién nos está gobernando? Cuando somos gobernados por la palabra y queremos ser santos, llegar a la santidad, vamos a tener todo este tipo de lucha. La persona santa está siempre alerta, manteniendo su mente clara, preparada para caminar con Dios. ¿Con quién estamos caminando? ¿Estamos caminando con Dios? Seguro. Pues adelante. Dios llama a su pueblo a la obediencia, al igual que Jesús fue absolutamente obediente a la voluntad de su Padre. Así debe hacerlo su iglesia. ¿Verdad que sí? La obediencia debe caracterizar la vida de los santos. Esto significa que cumplen con la voluntad de Dios y rechazan los deseos que antes lo dominaban. La obediencia fiel y pura purifica al pueblo de Dios. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Creo que ha sido un buen estudio, realmente, donde se nos hace un llamado a la vida santa y vamos a ver si podemos ponernos claro. Vamos a decir, ¿dónde? Y esto es una pregunta que le hago a usted y me la hago yo mismo. ¿Dónde usted cree que no está viviendo una vida santa? ¿En qué parte de su cuerpo, de su vida? Vamos a ponernos a la orden del Señor y vamos a tratar de que podamos cambiar. Muchas veces decimos, ay Señor, cámbiame esto para yo. Pero si usted y yo no queremos cambiarlo, ¿cómo Dios lo va a hacer? Si queremos cambiar algo, no, ay Dios, cámbiame, no. Vamos nosotros a poner nuestra parte a cambiar esa parte que no es santa para el Señor. Gracias por su sintonía. Espero que usted haya escuchado, tiene ahí su versículo y capítulo de todo que hemos dado para que realmente usted corrobore con la palabra. No tenemos un libro inspirado por nadie, solamente leemos la Biblia. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.